Buenas tardes, profesor. Junto a Natalia Sepúlveda y yo, Alfredo Muñoz, le vamos a presentar nuestro informe oral con los autores que elegimos, que son César Vallejo y, por mi parte, que yo le voy a presentar a Mario Benedetti. En esta ocasión, César Vallejo va a ser presentado disculpe, por Natalia Sepúlveda y ella va a darle la contextualización y sobre el poema que eligió de Trinzel. Proceda nomás, Natalia. Bueno, como dijo mi compañero, yo voy a hablar sobre César Vallejo y el poema que escogimos es Los Heraldos Negros. Bueno, para contextualizar, César Vallejo nació en Perú en el año 1892 en un ambiente pobre y rural que marcó su sensibilidad y se ve reflejado también en los poemas, en el Trince. Bueno, él vivió enfermedades, pérdidas familiares y una acusación injusta que le llevó a 3 meses en prisión. Bueno, esta experiencia de injusticia y de encierro fortaleció el tono doloroso en su poesía y también escribió en una época de donde se vive en la crisis espiritual, después de la Primera Guerra Mundial y del surgimiento de las vanguardias, movimientos que rompían con el lenguaje tradicional. Bueno, Vallejo conoció estas tendencias, pero creó un estilo más propio, no las copió. Bueno, César, o sea, la crítica que se le señala a César Vallejos es que él rompe con la lógica y con las sintaxis tradicionales. También expresa que el mundo es arbitrario y mezcla lo cotidiano con lo trágico. Y también él transmite un dolor más intenso con imágenes muy poderosas. Bueno, y esto también nos ayuda también a entender un poco sobre el poema que escogimos, Los Heraldos Negros. Bueno, en el análisis del poema, el plano de forma es que el poema tiene una morfología donde usa palabras simples, pero a la vez intensas. Por ejemplo, verbos como golpes, abren y emposará. Bueno, también esto expresa más violencia y herida. Y también repite frases como pobre, pobre, como para enfatizar el dolor. Bueno, la fonética es que se escuchan sonidos duros como la G, la P y la K. Por ejemplo, en las palabras golpes, pobre y fuertes, que imitan el impacto y tienen exclamaciones como yo no sé, y estas cortan el sonido y los transmiten más como angustia, como se puede ver en el poema. Bueno, el ritmo que él utiliza son, estos alternan versos largos con versos muy cortos. Por ejemplo, son pocos, pero son. Y también usa puntos suspensivos para crear silencios más cargados de emoción. Bueno, él no tiene métrica fija, lo que refleja un ritmo más quebrado. Bueno, en el plano de las imágenes, Vallejo crea imágenes muy visuales. Por ejemplo, en el arriba dice golpes de la vida, que aquí uno se puede imaginar un impacto repentino que deja sin aire. Golpes en la vida. Bueno, también en el título, por ejemplo, Heraldos Negros, que estas son figuras más oscuras que traen desgracias. En Odio a Dios, que es un dolor que cae como un castigo. Y también en Alma Emposada, que es un pozo en donde se junta también el sufrimiento. Bueno, estas imágenes forman una película más mental del dolor humano, imaginarias. Bueno, también en Los Heraldos Negros muestra cómo la vida golpea sin previo aviso y Vallejo lo combina más con un lenguaje fuerte, un ritmo más quebrado, imágenes muy visuales para expresar un sufrimiento profundo e inevitable. Bueno, ahora le voy a dar el paso a mi compañero que va a hablar sobre Mario Benedetti. Bueno, Mario Benedetti está acortado porque su nombre completo y real es Mario Orlando Hardy Hamlet Brenu Benedetti Farrugia. Este poeta, que fue escritor y muchas cosas más, nació un 14 de septiembre de 1920, Paso de Toros, en Tacuarembó, Uruguay. Es un poeta uruguayo, donde él falleció también en Uruguay, en Montevideo, el 17 de mayo de 2009.
Mario Benedetti tuvo una trayectoria profesional donde él trabajó como periodista, fue ensayista, crítico literario, funcionario público y contable antes de dedicarse por completo a la literatura. Él tuvo muchos momentos y al igual que también hay que ser consciente que es uno de sus primeros poemas, o sea, su libro de poemas, porque él se dedicaba más a la poetisa, fue la Víspera Indeleble que la publicó el 45, en 1945. Eh, Él también tuvo unas obras muy claves a temprana edad de literatura, por decirlo así, que fue Poemas de la Oficina en 1956 y la novela La Tregua en 1960, que lo consideraron de una manera como el cronista de la clase medio urbana. El compromiso político que tuvo Mario Benedetti fue el cofundador del Frente Amplio, o sea, haciendo como una coalición con la política de izquierda en 1971. Y bueno, igual Mario Benedetti vivió muchos golpes de Estado, donde tras del Estado de 1973 en Uruguay, él vivió 12 años exiliado, siendo forzado a vivir en Argentina, en Perú, en Cuba y en España. Y, perdón, y cuando él regresó a su país, en 1985, donde regresó a Montevideo, la capital, él retornó en el momento cuando ya había vuelto la democracia a Uruguay. Mario Benedetti, al momento de que yo, pues, o sea, a ver, cuando yo elegí el poema disculpe, de Hagamos un trato, Mario Benedetti, en uno de estos tantos de sus poemas que escribió, el poema este lo escribió para su esposa, uno de los tantos poemas que escribió. De manera que, por decirlo así, él era un hombre bastante enamorado y escribió muchas cartas y poemas a su esposa que estaba en París. Eh, Hagamos un trato a nivel morfológico. Tiene la morfología del poema que está denominada por elementos que construyen un diálogo directo y personal, priorizando la función de ornamentación. O sea, que usando la pronominalización del tú y él. O sea que, por decirlo así, usa mucho el usted. Como de grado a la manera como él escribía Mario Benedetti, que era muy como clase. Sin embargo, igual era muy basado en su media urbanización, como comenté anteriormente. El poema se articula en torno a los pronombres deíticos que designan a los interlocutores. Por ejemplo, usted, que es la forma del tratamiento que detona respeto o instancia formal, como dije anteriormente, pero en un contexto más uruguayo, que es habitual de la manera como escribía Benedetti, de una manera más, eh, ¿cómo decirlo?, cercana, como a él le gustaba, como él que le gustaba usar como y conmigo, yo. La repetición también que él hace constante es, por ejemplo, la parte donde dice, usted puede contar conmigo. Utiliza los morfemas pronominales de conmigo y flexivos verbales, donde presenta de manera, usa los verbos, a ver, usa los flexivos verbales de manera presente de indicativo, para afirmar la disponibilidad de la manera de la categoría. Pasándonos también y continuando con los morfemas flexivos del verbo, predomina el presente de indicativo, donde se puede reconocer que lo usa de una manera como de sentido de inmediatez, como de más de cercanía, como de una manera del trato que él tiene. Pasando también al plano de las imágenes, Benedetti en este caso usa la metáfora y la simbolización en el poema para dar una profundidad muy centrada al poema que él escribió, generando como una confianza mutua e incondicional que es irrompible
a la persona que le está dedicando este poema, donde podemos decir que los conceptos que más resaltan en el poema de Hagamos un trato es la confianza y el riesgo, por cómo él lo escribe y la manera de cómo lo hace. Por ejemplo, también con la frase de contar conmigo, es como una disponibilidad total y inmedible. La imagen de contar no solo implica depender, sino que también de verificar, al decir no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. O sea que está diciendo que la disponibilidad se vuelve infinita e incondicional y se establece como la medida fundamental de la relación, que en pocas palabras la confianza que él está demostrando es como de que es algo inquebrantable y que nunca va a fallar. De cierta manera igual es un estribillo y el lema es muy centralizado en eso, ya que el poema se convierte literalmente como por decirlo así, como un lema a la confianza, a una acción cuantificable. También por la parte donde dice, es tan lindo saber que usted existe, el valor, o sea, de la mera existencia de la persona que le está dedicando esto, es como que le entrega la necesidad de ayuda de una necesidad ontológica, o sea que la imagen no es de acción, sino es de un ser, de la existencia de esa mera persona, donde puede decirse que es como que el escritor se siente vivo al dedicarlo. O sea, como que el pacto en el afecto y la trascendencia emocional no es la conveniencia en la práctica. Y también cuando dice contar aunque sea hasta 2 aunque sea hasta 5, o sea, la suficiente, o sea, el suficiente gesto mínimo de la manera como lo escribe genera una imagen de reducción y de esencia. O sea, por decirlo así, Benedetti cuenta de una manera que es como para hacerlo sentir a la otra persona más reconfortada porque siempre va a estar como ahí, donde no necesita simplemente un auxilio físico o demostrar algo, sino que le está demostrando la certeza por decirlo así, de la ayuda, donde muestra como la naturaleza simbólica de la confianza, el gesto de la certeza, o vale más que la acción de la ayuda. Pasando al plano interpretativo, podemos decir que se centra en un desentrañar los posibles significados profundos y la intención comunicativa del autor, más allá de un nivel literal. O sea que el poema de cierta manera trasciende a la simple declaración de afecto para convertirse en una propuesta muy ética de lo racional, de la confianza, en el sentido de que genera como un pacto de disponibilidad total, como de una entrega total al momento de que no es como el trato, sino que es como la manera de cómo se genera el pacto, un pacto moral. Es como el trato no es un contrato legal, sino que es un pacto que las dos personas, en este caso, están colocándose de acuerdo. Y esto es de una manera tan absoluta en la parte cuando le dice no hasta 2 o hasta 10 sino contar conmigo. Esto es como una manera que establece la relación donde la ayuda a no negarse, sino que simplemente a entregarse. También como el compañerismo, que al final de cuentas, por decirlo así, es como que entre los dos se quieren entregar un refugio, donde la figura de la compañera, que en este caso la figura lírica, va más allá de un amor romántico, más allá de un amor de verano, sino que simboliza una relación basada en valores compartidos, en momentos donde ellos vivieron juntos, donde el apoyo mutuo es muy fundamental y frente a adversidades o complejidades de la vida, siempre van a estar juntos. También sobre la reciprocidad de cómo da el sentido a la vida, sino que, o sea, da como la necesidad del poeta de que al momento de que le dice yo quisiera contar con usted, no se basa simplemente de un auxilio como ya más físico, sino que a un valor más existencial de la reciprocidad, al manera de que sea algo mutuo, al saber que la otra persona va a estar ahí para él y saber y en la parte donde dice saber que usted existe, eso le genera a la figura lírica como
una manera de decir como, wow, puedo confiar en esta persona, puedo estar junto a ella y donde no genera dudas, donde al poeta también confiere un sentido de pertenencia y lo hace sentirse de una manera más viva. Em, También podemos decir de que igual de cierta manera hay unas contras que podría existir la vulnerabilidad y el riesgo, donde la imagen beta de amor introduce un miedo a la confesión, porque el poeta está pidiendo que el efecto, o sea, el afecto sea aceptado sin alterar las dinámicas del trato, diciendo, por decirlo así, que el amor no destruye la amistad o el compañerismo. Eh, pero sin embargo, igual, Hagamos un trato es un poema de un amor sin exigencias, donde quiere que, o sea, en el hablante lírico quiere que la compañera no acuda a una presurosa, un presuroso auxilio en el hablante lírico, sino que tenga la certeza del potencial que está entregando y sea una fuerza bastante latente y no demandante, donde simplemente el conocimiento de la mutua confianza sea suficiente para sostener la relación. Para concluir sobre Hagamos un trato, Benedetti en general casi todos sus poemas son así, de amor, ya que él se dedicó bastante a eso. Pero sin embargo igual creó bastante otros poemas, pero en general a él le gustaba escribir y expresarse más en este sentido y sobre todo cuando le escribía cartas a su esposa que estaba en París. Bueno, Como iba diciendo sobre Mario Benedetti, la verdad es que él o sea, escribió muchos poemas de amor. Se expresó mucho en ese sentido y tenemos también algunas frases que a él le gustaba escribir, que todo va sentido como el amor, más que nada porque él siempre le dedicaba esas cartas a su esposa en París y siempre quería demostrar de alguna manera el amor. Y qué mejor manera que con su poema, con su esencia que tiene Benedetti. Y en general, yo personalmente siento que Benedetti es una persona muy infravalorada porque tiene unas escrituras bastante buenas, muy, muy buenas. Y para concluir por mi parte, puedo decir de que Benedetti, teniendo estos poemas y los grandes libros que tiene, debería tener más importancia. Al igual que también es un poeta latinoamericano, hispanoamericano, que siendo uruguayo, donde nació en Uruguay, en un país de Latam, y murió aquí mismo, y al igual que volvió a pesar de haber sido exiliado de su país, genera un gran golpe a lo que es, a lo que es este poeta. Es lo que yo puedo decir. No sé lo que, o sea, no hay nada que no sé. Me gustaría también escuchar qué podría decir Natalia de César Vallejo para darle un cierre a este informe. bueno, para mí César Vallejo igual es un gran poeta, ya por el hecho de que transformó el dolor en arte. Ya que igual a lo largo de su vida, como dije anteriormente, él enfrentó mucha pobreza, mucha injustias, pérdidas y también una prisión que fue injusta. Pero en vez de rendirse, él convirtió todo ese sufrimiento más en una forma nueva de escribir. Y su poesía también rompe con la lógica, rompe con el lenguaje, con las estructuras tradicionales, porque él vivió también en un mundo roto. Entonces, igual por eso su voz es tan única y escribe desde lo profundo. Y también desde lo humano, sin adornos y sin miedo a mostrar el golpe emocional. Bueno, y a modo con más conclusión, es que Vallejo nos enseña de que la poesía no siempre se explica, sino que más bien se siente. Y que incluso en el caos o en la tristeza se puede crear belleza y la verdad. Así que eso. Sí, no, y eso, profesor, muchas gracias. Se despide Alfredo Muñoz y se despide.
Natalia Sepúlveda. Gracias, profe.